Hola, a continuación vamos a hablar sobre las posiciones de soldadura y las posiciones de prueba. Las posiciones de soldadura pueden ser en plancha o en filete. Y solamente existen cuatro. La posición plana, la posición vertical, la posición horizontal y la posición sobre cabeza. Sin embargo, ¿qué pasa con esta posición, por ejemplo? O esta, ¿no? O esta. Como solamente hemos dicho que existen cuatro posiciones de soldadura, entonces tendría que estar enmarcada dentro de estas cuatro. Y para eso, el código hace uso de la figura 461.1. Si ustedes estudian la figura 461.1, se van a poder dar cuenta de que en el código, para poder definir la posición de soldadura, define dos ángulos: el ángulo de inclinación del eje y el ángulo de rotación de la cara. Si esta es la soldadura, su eje pasaría justo por el centroide. El ángulo de rotación de la cara, esta es la cara de la soldadura, está definida por este ángulo que yo puedo hacer. Es decir, tengo una soldadura cualquiera, como por ejemplo esta. Este es su centroide. Y por acá dibujo un sistema coordenado. Dibujo un sistema coordenado. En función del ángulo de rotación de la cara, yo podré decir en qué posición de soldadura me encuentro. Por ejemplo, cuando el ángulo de rotación de la cara está entre 150 y 210 grados, digamos que esto sea 180, esto será 90, esto será 270 y esto será 0 grados. Cuando se encuentra entre 150, 90 y 60 son 150 y 210 grados, la posición de soldadura es plana. Es decir, de 150 hasta 210 grados, soldadura plana. Luego, ¿qué pasa con el otro ángulo? El ángulo de inclinación del eje. El eje es este, el ángulo de inclinación del eje va de 0 grados hasta 90 grados. De 0 grados hasta 90 grados. Se habla de posición plana entre 0 y 15 grados de inclinación del eje y entre 150 y 210 grados de inclinación, de rotación de la cara. Si nosotros seguimos rotando, vamos a cambiar de posición de soldadura, vamos a cambiar a la posición horizontal. ¿Cuál es el ángulo de esta posición horizontal? Es desde 80 hasta 150, 10 grados menos acá, tenemos desde 80 grados hasta 150. Esta es la posición horizontal. De manera simétrica para este lado, 10 grados más, posición horizontal. Y si seguimos rotando la cara, estaremos en posición sobre cabeza. Es decir, todo esto es sobre cabeza. Sobre cabeza. ¿Qué pasa con los ángulos de inclinación del eje? Para posición plana dijimos que era de 0 a 15 grados. Para posición horizontal también es lo mismo, de 0 a 15 grados. Para posición sobre cabeza es más, de 0 hasta 80 grados. Y todo el resto de lo que no hemos hablado, si nos pasamos de 80 grados, será la posición vertical. Y si estando en posición plana o en posición horizontal superamos los 15 grados de inclinación del eje, estaríamos en posición vertical. Esto lo podemos verificar, nuevamente repito, en la figura 461.1. Es importantísimo acotar de que en la figura no están dibujadas las planchas. Únicamente está dibujado el cordón de soldadura. ¿Por qué hace esto el código? Porque no interesa cómo estén las planchas, ¿no? En este caso particular están enfrentadas, están a tope, pero podrían eventualmente no estar a tope, como por ejemplo estar de esta forma, una forma caprichosa, quiero ponerle, ¿no? Podrían estar así. Yo únicamente veré
la soldadura. El ángulo de inclinación del eje está definido por el centroide y el ángulo de rotación de la cara está definido por el ángulo de ataque durante la ejecución de la soldadura, no de cómo estén ubicadas las planchas. En el caso de la soldadura de filete tenemos que ir a la figura 461.2. Hay un ligero cambio. Como siempre tenemos que observar la soldadura, no las planchas, de la soldadura. La posición de soldadura plana para filetes es esta y puedo rotar cierto ángulo la cara, así como poder inclinar cierto grado el eje. ¿Cuánto es? Veamos. El ángulo de rotación de la cara es entre 150 y 200, entre 150, el ángulo de rotación de la cara es entre 150 y 210 grados, similar al anterior. Entre 150 y 210 grados tenemos la posición plana. Aquí viene el cambio en la posición horizontal. Una soldadura horizontal, ¿no?, típica en un canal es diferente de una soldadura horizontal en un filete, que es esta. No esta, sino esta es la posición horizontal. Entonces, la posición horizontal se define desde la posición clásica menos 10 grados. Le quito acá 10 grados, 125 grados. Es decir, desde 125 grados, para acá más o menos así, hasta 150 grados es la posición horizontal. Y el resto será sobre cabeza, de manera simétrica para este lado. Tenemos desde 235 grados hasta 210 grados. Todo esto es horizontal. Y esto es sobre cabeza. En cuanto a la posición vertical, igual que en el caso anterior, es, si nos fijamos en el ángulo de inclinación del eje, en el caso de plano y horizontal y plano, si superamos los 15 grados de ángulo de inclinación del eje, estaremos en posición vertical. Si estando sobre cabeza sería esto, en el caso de la soldadura de filete. Si estamos por encima de 80 grados, o sea, entre 80 y 90 grados, entre 80 y 90 grados estaremos en posición vertical. Esto lo podemos ver claramente en la figura 461.2. Quiero hacer un hincapié en un punto muy importante. Si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a que una soldadura de canal sea de esta forma, es decir, con uniones a tope, no necesariamente, ¿no? Una soldadura de canal, por ejemplo, podría ser esta. O también podría ser esta. Se dice que es canal porque hay una penetración, ¿no? Hay una penetración, hay un canal entre las dos planchas. En este caso, ¿cuál sería el ángulo de rotación de la cara? Sería el que pasa por el centroide y este punto, es decir, desde donde se atacaría la soldadura. Es por eso que si ustedes se fijan en las figuras de las que estamos hablando, 461.1 por ejemplo, no aparecen dibujadas las planchas. Desde el punto de vista de la posición de soldadura no es relevante, porque las planchas ya las podría luego poner en cualquier posición.